Ok, estamos en vivo. Muy buenos días, tardes o noches, sea el tiempo y el horario en el que nos estén viendo cada uno de ustedes como espectadores. El día de hoy, nosotros, como Frente Crítico Universitario, traemos un debate harto interesante respecto a, creo yo, la primera polémica del año en general, ¿no? Y que hasta ahora está dando que hablar, que es el tema de esta obra de teatro, esta obra artística, si es que algunos lo consideran así o no, que se titula María Maricón. El tema, el contexto básicamente se da por el hecho de que hay una obra escénica teatral en la Pontificia Universidad Católica del Perú con un póster promocional muy polémico, dicho sea de paso, y con un título provocador, el cual presuntamente, ¿no? Y digo presuntamente porque aquí también se va a debatir ese tema, habría causado incomodidad y ofensa en la comunidad religiosa, habría atentado contra la libertad de religión y a raíz de eso se pone en debate los límites del mercado, si hay un derecho a la ofensa, si es que cuáles son los límites de la libertad de expresión, si un privado efectivamente puede hacer, si se quiere decir, lo que le da la gana dentro de su ámbito privado, entre otras cosas, ¿no? Para este debate vamos a responder, o se va a tratar de responder a las dos preguntas de si, cuál debería ser la relación entre Estado laico, porque según la Constitución política somos un Estado laico, la libertad de expresión y la libertad religiosa. Y la segunda pregunta que se va a tener es si es que el mercado, entendida como el proceso entre particulares, entre personas, tiene límites en cuanto a la posibilidad de ofender o no. Y para tal sentido, hemos traído a los siguientes debatientes. En primer lugar, David Tejada, estudiante de Ciencias Políticas de la UPC. En segundo lugar, Fabián Rodríguez, es egresado de la carrera de Derecho de San Marcos. Y en tercer lugar, a Piero Galloso, estudiante de Ciencia Política en San Marcos, cada uno con una posición determinada, marcada, que va a tratar de persuadirnos mediante sus argumentos en esta noche. Sin nada más que decir, doy pase por un tiempo de 6 minutos a David Tejada para que pueda argumentar su posición. Y te estaré mencionando o haciendo señales cuando ya te quede un minuto para terminar. Muchas gracias. Bueno, ante todo, un cordial saludo a ti, Dante, a Fabián, con quien previamente debatí, y a Piero Galloso, con quien comparto un espacio muy interesante. Veamos, yo tengo tres posturas, o mejor dicho, tres argumentos a una sola postura. El primero es el respecto irrestricto a la dinámica del mercado, la confianza plena al consumidor y, en consecuencia, la bienvenida a todo tipo de mercado. En segundo lugar, tiene que ver con la defensa del Estado laico. Significa que no estamos en un Estado confesional o en un Estado teocrático. Y en tercer lugar, tiene que ver con el precedente nefasto, mejor dicho, la inmoralidad de la censura, venga de donde venga, incluso del sector público, si es todavía eh, un panorama nacional. Ahora sí, el primer aspecto. La obra teatral fue financiada con dinero del bolsillo ajeno. ¿Qué significa? Los estudiantes de Fares voluntariamente hicieron su trabajo final. Recuerden que es una primera etapa presentar el trabajo final para que en una segunda etapa sean los propios docentes de una universidad privada quienes escojan los trabajos más resaltantes. El festival Salir de la Caja tiene 24 ediciones y todas fueron autofinanciadas. ¿En qué sentido? 15 soles costaba un estudiante, alguien de Conadis, o 25 soles la entrada general. ¿Y esto qué permite? Por un lado, revalorizar lo que muchos consideran temas tabús, pero, insisto, con una perspectiva eh, tal vez liberal, tal vez progresista, pero con dinero propio, al fin y al cabo. Y al final era el consumidor el que iba a determinar si es que era un éxito o no. Y al principio parecía que no iba a ser un éxito porque las entradas en Joinas eran menos del 50% de las butacas de 192 asistentes eh, ocupadas. Y después del escándalo que hicieron nuestros queridos colegas conservadores, llegó a un sold out de 2 días. Y ahora que va a reaperturar el Festival de Cine la quincena de marzo, habrá más días de proyección y posiblemente temas mucho más controvertidos. ¿A qué quiero llegar? Cuando tú tienes una obra de teatro impulsada, sostenida y desarrollada por el sector privado, tú tienes una reacción e información clave. Primera información clave, nosotros sabemos que, al menos aquí, el consumidor limeño tiende a ser más curioso, tolerante y suficientemente predispuesto a atender a esos espacios.
Y en segundo lugar, en efecto, tienes a una población que se siente arraigada con los valores judeo-cristianos y que ven con mucho recelo cualquier manifestación mínima que sea de la comunidad LGTB. Entonces, lo ideal es que el mercado continúe. Si es que hay una respuesta muy polémica hacia un póster, no se tiene que juzgar el libro por su portada. Y esto es lo que ocurrió. Ni los debatientes ni yo sabemos el contenido que tiene María Maricón porque nunca salió publicada a la audiencia. En consecuencia, lo que estamos haciendo es impedir la posibilidad de que luego de todo este trayecto de financiamiento y sostenibilidad de, de estas 24 ediciones, estamos impidiendo de que sí salgan y con su propio dinero y vayan al Centro Cultural de la Católica. En segundo lugar, no estamos en 1924, cuando Leguía nos quería formar parte del Sagrado Corazón. No somos un Estado confesional, somos un Estado laico y en consecuencia el propio cardenal de Lima, designado por el Papa Francisco, dijo que no había ofensa alguna y que sí se había exagerado la reacción de las municipalidades de San Isidro, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los congresistas, el bloque de la derecha y también los propios integrantes del Ministerio de Cultura. Entonces hubo una presión estatal para intentar censurar, por más que algunos digan que la propia Universidad Católica los dejó, porque IDEPUC, por ejemplo, no estuvo a favor de esta censura. Y la inmoralidad en sí de limitar el espacio nos cae en dos posibles amenazas. Primero, la fatal arrogancia de Friedrich Hayek, el decir que no se pueden los individuos organizarse a sí mismos y tener un ente estatal o un ente supremo que diga qué es lo correcto y qué no. Y segundo, en la tiranía de la mayoría, como lo diría John Stuart Mill, el filósofo británico, que decía que la opinión y las creencias de una mayoría se va a imponer por sobre lo que opinan los consumidores y en sí el público en general, y por ello se va a recurrir a la censura disimulada. Como manera introductoria doy estos 3 puntos y espero también la participación de Piero y Fabián. Ok, muchas gracias, David. Justo fuiste muy puntual con el tiempo. Ahora le doy el pase a Piero para su respuesta ante esa primera pregunta. Piero, tienes el pase por 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias, Dante, por la oportunidad. Y vamos directo al tema. Bien, particularmente con respecto a la primera pregunta, ¿cuál es la relación entre libertad religiosa, Estado laico y libertad de expresión? Yo estoy a favor de una libertad religiosa limitada. Soy un defensor del Estado laico y también estoy a favor de una libertad de expresión limitada. Es decir, yo sí apoyo la censura siempre que éste obtenga una serie de razones por las cuales se justifique dicha censura. El criterio principal para este punto es la veracidad del contenido. La falsedad debe ser no tolerada, pero vamos paso a paso. Con respecto a la libertad religiosa, yo creo que esta debe ser limitada. ¿Por qué? Porque se basa sobre creencias sin fundamento. Estamos hablando de todo un marco filosófico que pretende dar un orden natural supuestamente autoevidente a una realidad sin ofrecer pruebas de los designios o de la existencia de las entidades en cuestión. Estamos hablando dioses, ángeles y una serie de elementos mágicos, sobrenaturales, que si bien una persona puede creer en ellos, no tienen por qué regir la vida de los demás. Y ese es un punto que está muy acorde con el del Estado laico. Libertad religiosa limitada implica que debemos controlar las actividades de las iglesias, debemos saber qué es lo que hacen para evitar su radicalización, evitar abusos de algún tipo que se den en el seno de estas. Conocemos casos de abusos sexuales, abusos y sometimiento de parte de los predicadores hacia su culto, hacia sus creyentes, cómo se enriquecen, tienen que pagar impuestos, tiene que haber un registro económico. Y esto es un recordatorio de la necesidad de que se construya en Perú un Estado laico. Perú no es un Estado laico, tampoco es un Estado confesional, está en un punto medio híbrido en el cual reconoce que el Estado tiene una especie de deuda o conciencia histórica, un reconocimiento especial a la Iglesia Católica. Le provee muchos
muchas cantidades de, muchos beneficios económicos a la iglesia, beneficios materiales. No solamente hay el pago de una serie de estipendios, bonos, becas, sino también la entrega sin que pague un solo sol de terrenos inmensos para sus cultos, para la construcción de sus iglesias. Hacen uso de muchos predios del Estado. Eso está mal. De alguna manera la balanza se inclina hacia esta iglesia. Así que es un recordatorio de que urge la construcción de un Estado laico. Y el tercer punto, con respecto a la libertad de expresión, yo sí estoy a favor de la censura. Hay ideas que son falsas, hay sistemas de creencias que son falsas, que no debemos respetar. No tenemos por qué respetar las ideas de los demás. Debemos respetar la integridad de estas personas, pero no sus ideas, no necesariamente sus ideas, porque no hay idea que sea inamovible, que no sea cuestionable, que no sea criticable o que no pueda ser sometida a la luz de la evidencia. En ese caso, aquellos sistemas de pensamiento falsos lo que hacen es alejar a los individuos de la realidad, lo cual aumenta las probabilidades de que dicho individuo actúe de forma que se perjudique a sí mismo o a los demás. Es por esa razón que se deben censurar o combatir y criticar abiertamente sistemas de creencias que no se sostengan, que carezcan de la evidencia suficiente como para poder ofrecer verdaderamente alternativas frente a problemas a los individuos o a un grupo de personas. Así que con respecto al caso de María Maricón, creo que estos tres puntos se combinan de manera muy interesante. Estamos hablando de un Estado que no es laico, que ha intervenido, que ha cedido a la presión de un grupo de personas que creen en un dogma, que se han sentido ofendidos porque ellos consideran que eso es verdadero, afectando el cuestionamiento que cualquier ideología o sistema de creencias puede tener o pueda ser objeto de. Abrimos las puertas entonces al derecho a la blasfemia. Yo estoy a favor del derecho a la blasfemia, porque así como podemos criticar nosotros a los wokes, a los izquierdistas, a los liberales, a los nacionalistas, a los fascistas, podemos igual criticar la religión de cualquier persona. Y esta persona se ofenderá de la misma manera que se ofende un creyente, un conservador, un izquierdista, un fascista. Pero no por ello debemos dejar de criticar, cuestionar o recurrir a la sátira como un medio para poder poner en el tapete las contradicciones, las vulneraciones de un sistema de creencias en particular. Así que ya estando a unos segundos de que termine mi participación, concluyo que estas tres variables deben ser evaluadas, no hay matices de o libertad irrestricta o censura absoluta. Yo creo que cada caso debe atenderse minuciosamente y en lo particular estoy a favor de una libertad religiosa limitada, un Estado laico y que la censura es permisible bajo ciertas condiciones. Esa sería mi posición. Muchas gracias, Piero, por tu posición. Justo acabaste en los momentos precisos, dado que ya te iba a cortar. Ahora le doy el pase a Fabián para que puedas poner su punto de vista durante 6 minutos. Fabián, tienes el pase. Bien, primeramente, al igual que el resto de mis contertulios, te agradezco, Dante, por la invitación. Me parece que habría que segmentar mi participación, intentando que sea breve, en dos puntos por separado. Primero, un pequeño comentario acerca de lo que nos convoca aquí, que es la obra de María Maricón. Y segundo, una respuesta, intentaré yo, que sea lo más esquematizada y en su punto posible de la pregunta planteada. Yo sí creo que la obra María Maricón es blasfema, y para ello no es necesario el tener que someterse a la, no sé cuánto tiempo durará esa obra. Estoy seguro de que también es mala, cuestión que no voy a extender. Pero me gustaría atenerme a lo que dice el Catecismo Mayor de San Pío X, que plantea las preguntas que podría ser una persona no cristiana o no católica, y entre estas está ¿qué es blasfemia? Y responde el catecismo: blasfemia es un pecado horrendo que consiste en palabras o acciones de menosprecio o maldición contra Dios, la Virgen, los santos y contra las cosas santas. En este caso estaría
confirmándose que ha habido un menosprecio por parte de quien haya hecho el afiche, que yo entiendo es el mismo autor de la obra, porque banaliza las cosas sacras, así dictadas por la doctrina católica, primeramente haciendo este afiche vulgar de una persona teniendo elementos claramente marianos, y luego en la obra en sí misma, en la descripción, en eso me parece basta para poder diagnosticar el menosprecio que se tiene. Se busca mezclar unos ciertos aspectos, podría llamarse queerness y demás, con una aparente adoración a la Virgen, que también es incorrecto, de hecho, porque no hay una adoración a la Virgen, sino la llamada hiperdulia, pero fuera de ello se queda claro que es una blasfemia como tal, y me presto en ese sentido a refutaciones o a participaciones posteriores para poder explayarme mi idea. Segundo, ¿cuál debería ser la relación entre el Estado laico, libertad de expresión y libertad religiosa? Voy a comenzar con el punto en el cual me parece, coincidimos Piroa, yo soy yo, que es que al día de hoy el Estado peruano no es laico, eso es verdad. Sin embargo, me parece que hay una situación mucho más complicada que hablar de un híbrido entre un Estado confesional y un Estado laico, porque sí, el artículo 50 de la Constitución establece que se le da una prerrogativa favorable a la Iglesia Católica por haber sido quien ha formado, tanto en materia histórica, moral, demás, al Perú. Y sin embargo, tendríamos que recordar que debido al concordato que firmamos con el Vaticano, en 1980 o 81, si es que mal no recuerdo, existe una independencia del fuero eclesiástico, y es por ello que se puede hablar de una situación de igual, por decirlo así, piso o nivel jurídico, y por lo tanto no existe un sometimiento de la Iglesia al Estado, y sería mucho más complejo en este caso el proyecto de Piero, que tiene que ver con regular fuertemente a las iglesias. Ahora, me pregunto, todavía más candente o más picante, creo yo, ¿realmente existe la posibilidad de que haya un Estado laico? En esto me voy a prestar de Dalmacio Negro Pavón, gran autor español, para definir el Estado. El Estado es una figura política o una unidad política que nace con las guerras de religión allá por los siglos XVIII, específicamente XVIII, XVII y XVIII. Obviamente nace bajo esa coyuntura con la idea de prevenir la posibilidad de que existan más guerras de religión, y por lo tanto nace con la concepción del Estado como ajeno a cualquier doctrina moral religiosa. Ahora, ¿qué es la religión? Y en eso también me presto de Dalmacio Negro Pavón. La religión es lo que permite que una moral individual del individuo se vuelva, a través de esta práctica general, masiva de la religión, a una moral colectiva. ¿Quién es el que reemplaza a la Iglesia en la realización de este paso de la moral individual a la moral colectiva? Es el Estado. El Estado es quien impone a día de hoy la moral y los criterios morales, y allí se introduce otro concepto utilizado tanto por Dalmacio Negro Pavón como por otros autores, llamada religión civil. Una religión civil que se ve en estados aparentemente laicos, como pueden ser Estados Unidos, como puede ser Francia, etc. Uruguay, por ejemplo, también. ¿Eso qué significa? Que un Estado laico lo es en cuanto posee una religión civil fuerte que haga retroceder a las iglesias a una mera calificación de asociaciones civiles. Entonces, entendiendo esto, ¿existe realmente Estado laico? Mi posición es que no, porque o es religión civil o es una convivencia entre diversas religiones, como lo intenta hacer la Constitución actual, con una preponderancia de la Iglesia Católica, o es un Estado confesional. Entonces, analizado esto, se entiende que para mí la libertad de expresión y la libertad religiosa deben ser sí reguladas y limitadas, más bien en cuanto libertad religiosa no voy a profundizar porque entiendo que sería todavía un plus que probablemente pueda darse en una refutación o réplica. La libertad de expresión está protegida por la Constitución en el artículo segundo, inciso o numeral cuarto, si no me equivoco, donde se habla de una libertad tanto de opinión como de información. Y eso es importante porque implica que nosotros tenemos el reclamo subjetivo de poder hacer y decir lo que queramos, mientras no ofendamos otra legalidad previamente dada por el Estado. Por lo cual, ya con esto concluyo, se visibiliza que es el Estado quien limita ya de por sí la libertad de expresión, y a mí me parecería favorable que sí pudiera haber un cierto tope en lo que es la blasfemia. Con esto concluyo.
Muchas gracias, Fabián. Muy interesante la posición y el autor que has mencionado. Ahora pasaríamos a una segunda ronda de réplica de aproximadamente 3 minutos y comenzaríamos con David. Te doy el pase por 3 minutos. Bueno, yo quiero remarcar dos puntos, uno que hizo cada locutor. Primero, Piero, con respecto a la iglesia y al rol predominante que se le da al catolicismo. Es cierto que en la Constitución del 79, en la previa a la actual, en el artículo 86, se daba un estatus especial a la Iglesia Católica. Es más, incluso incluía los beneficios tributarios y la coordinación directa con el Estado central. Pero en la Constitución del 93, dichos privilegios disminuyeron de forma considerable y más bien se le dio su debido espacio para dar cabida a la libertad religiosa. Libertad religiosa que implica no discriminar a los ciudadanos según la fe que ellos profesen o incluso que no deseen profesar. Por ende, no cuadra mucho el argumento de que se le da un rol predominante a la Iglesia católica. De hecho, un Estado laico, si es que verdaderamente opta por la libertad religiosa, aplicaría el camino argentino, como es actualmente bajo el mandato de Milei, donde ningún obispo o ningún sacerdote directamente es financiado por el Estado. Pero volviendo nuevamente a la réplica, con respecto a lo que dijo Fabián del director, que se llama Gabriel Cárdenas, él mismo estuvo frente en el Centro Cultural de la Universidad Católica y profesor que no tenía ninguna intención de dañar la imagen o reputación de la iglesia, porque él viene practicando esta fe desde que era pequeño y como es miembro de la comunidad LGTB, observó ciertos prejuicios. Y parte del uso de la sátira y también del cuestionamiento hacia figuras de la política, del mundo religioso, implica incomodar al poder de turno, implica ponerse en la situación de un ciudadano como él y como 8% de la población del Perú lo es, según Ipsos o la encuesta que hizo en el mes de julio, y también implica estar en constante fricción con el status quo. Por ende, yo observo por parte del director un pleno respeto. Claro, en el póster podemos cuestionar, en el póster podemos protestar, pero bajo ningún motivo puedes permitir la censura, sea pedir las cabezas, como le hicieron 4 congresistas, o peor, pidiendo a una municipalidad como la de San Isidro prohibir cualquier tipo de manifestación similar. Porque si ese es el caso, entonces vamos a ir al Reino Unido y bloqueamos el canal de Spitting Image, donde ridiculizan precisamente a los políticos. O peor, vamos a un programa de los años 2000 en el Perú que se llamó El Santo Convento, que tenía el mismo formato de Pataclown, donde había 3 hermanas religiosas teniendo una vida paralela como una ciudadana común y corriente, y tenemos que bloquear nuevamente este programa porque hubo símbolos religiosos. La idea jamás será combatir lo que uno considere falta con censura. Por el contrario, si es que la comunidad conservadora verdaderamente desea expandir la libertad, se hubiera hecho un coloquio para poder hablar de este tema. Muchas gracias, David. Pasamos con Piero durante 3 minutos. Te doy el pase. Gracias, Dante. A ver, primero algo que no me quedó muy claro que comentó David ahora en esta réplica. No sé si su posición era a favor o en contra de lo que había comentado con respecto al rol especial que tiene la Iglesia Católica frente a otras en el Estado. Bueno, al margen de lo que había comentado, yo reafirmo que sí goza de ciertos beneficios. Basta con el hecho de analizar el concordato, si bien algunas cláusulas ya no se aplican, la Iglesia Católica todavía recibe beneficios económicos, tiene acceso a terrenos inmensos sin pagar un solo centavo para construir iglesias, tiene dación de uso por más de 10 años, 20 años. Estamos hablando de una iglesia que se beneficia de los bienes de todos los peruanos, siendo solo una de tantas iglesias que puedan existir. Sí existen beneficios económicos, así que eso es algo innegable. Por otro lado, con respecto a la censura, no, la censura es necesaria, es importante. La censura no es un pecado mortal, no caigamos en esa visión. La censura es necesaria para poder evitar la injerencia de ciertas ideas falsas o perniciosas para la sociedad. Por ejemplo, si se pudiera realizar algún evento en el cual se promuevan abiertamente
ideas pseudocientíficas, teorías conspirativas, yo estaría de acuerdo con la censura. El criterio para censurar algo es el mismo criterio para ser intolerante a algo, al menos al que yo me rijo, que es el de ser intolerante ante la falsedad. Aquello que es falso debe censurarse, debe combatirse, debe reducirse su ocurrencia. En ese saco de las teorías conspirativas, las pseudociencias y creencias sin fundamentos están las religiones. Por eso urge la necesidad de que todo sistema de creencia sobrenatural sea combatido a través de la discusión, el diálogo, la sátira es uno de los recursos necesarios para ello, y el derecho a la blasfemia también. ¿Se pueden ofender? Sí, seguramente se van a ofender, pero una vez más estamos hablando de un sistema de pensamiento que no se encuentra privilegiado, ni mucho menos tenemos que nosotros ceder ante una posición de beneficio hacia ellos. Critiquemos ideas de cualquier tipo menos las religiosas. No, no, no. Eso no podemos hacer. Si incurrimos en esa acción, estamos indirectamente favoreciendo la falsa creencia de la existencia de algo sacro cuando esto no es así. No hay evidencia para ello y no somos nosotros los que tenemos que proveer evidencia de que eso no es de esa forma, sino los creyentes. Y hasta el día de hoy ha pasado tanto tiempo, tantas religiones, tantos profetas, tantos libros sagrados, tantos supuestos milagros que no se repiten nunca más y que no hay evidencia de alguna de ellos como para poder estarles dando un rol mayoritario en una sociedad. Y si la sociedad es mayoritariamente creyente, estamos entonces ante una situación aún más terrible, porque tenemos que seguir mejorando los procesos educativos. Ya estoy con el tiempo. Sí, justo te iba a mencionar ello, muchas gracias. Ahora seguimos con Fabián. Tienes la palabra por 3 minutos. Sí, se han vertido una serie de opiniones aquí o de argumentos, a mi parecer, que se desvían parcialmente de la pregunta original. Igual felicito a Piero porque creo que es el que ha intentado encaminarlo de mejor manera. E igual, vuelvo a repetir, el Estado no es laico y de por sí un Estado que pretende ser laico, como el estadounidense o como el francés, va a requerir necesariamente desplazar a las religiones como meras asociaciones civiles y no en su dimensión, que sí es sobrenatural ciertamente, y su dimensión pública también, relegarlas pues a un punto de mera ONG o de mera eh, red de ayuda para los pobres. Y no es la forma en cómo las religiones deben ser tratadas. Y lo digo en general siendo católico. Ahora bien, eh, más allá de ello, considero que, y esto es en respuesta a lo que mencionó David, eh, me parece que es David Cárdenas, el autor, perdonen si digo el nombre mal, repito, desde el momento en el cual plantea una obra en la cual busca mezclar elementos, diría yo, queer, o por qué no decirlo, homosexuales, se está atentando contra la doctrina católica, la cual dicta en su catecismo que, ojo, ni siquiera estamos hablando de una acción pecaminosa, como puede ser el hecho de un hombre interactuando sexualmente con otro hombre. Es también que califica al homosexual como una tendencia objetivamente desordenada. Entonces, yo sinceramente no creo que una persona homosexual, por más respeto que se le pueda tener como persona, sea parte de la Iglesia Católica y no cumpla con lo que dice el propio catecismo. Y ahora, siguiendo con esa línea lógica, la universidad católica es pontificia y es católica. Por más de que sea una universidad privada, su propio estatuto sostiene que debe regirse bajo lineamientos católicos. Yo no sé, desde hace como 15 años, la Iglesia Católica se ha peleado con la Universidad Católica y han estado en un éxtasis, por decirlo así, donde existe una bronca mínima y ya se habla de quitarle el título de pontificio y demás, pero lo cierto es que el estatuto sigue siendo el estatuto y sigue siendo legalmente válido. Entonces, yo pensaría que es lícito el censurar la obra, incluso desde ese enfoque meramente privatista. Y es más, criticar a las autoridades que han permitido, porque esto, como bien anotó David, es el final de una clase, el examen final de una clase. Yo no entiendo cómo una universidad que se precia de católica vaya a permitir que una persona a lo largo de todo el semestre vaya a desarrollar y terminar ofreciendo un producto que es claramente blasfemo. Y ya, por último, me parece, no sé cuánto tiempo me queda, pero me gustaría anotar que ciertamente la laicidad del Estado es un tema extremadamente complejo y sin embargo, como ya he
concluyo en un momento, cuando ya he argumentado previamente que no puede existir un Estado laico en puridad, sino que tiene que relegar a las iglesias en general de un rol moral, despojarlas de ese mismo rol moral, estamos hablando pues de un grupo enorme de creyentes, no solamente cristianos y católicos, sino cristianos evangélicos y demás, que se va a ver relegado justamente en esa posibilidad que tienen de considerar su modo de vida como adecuado. Con eso concluyo. Ok, muchas gracias a los tres por esta segunda parte de la primera pregunta y ahora vamos con los comentarios finales de 2 minutos acerca de esta primera pregunta. Comenzamos con David. Sí, quiero ratificar mi postura. Yo estoy a favor de la libertad de expresión plena, estoy a favor de la iniciativa privada plena y estoy a favor de un Estado laico puramente. Dicho esto, me parece inmoral cualquier tipo de censura. ¿En qué sentido? Gracias al mercado, Piero, Fabián y yo sabemos, al menos yo personalmente, porque fui estudiante de la Universidad Católica, que hay centros federados como el de Letras, el de Sociales, la FEPUC, que tienen unas ideas más progresistas o más pegadas a la centroizquierda. Sabemos que nos alejamos bastante de lo que concibió la Universidad Católica en 1917 y los cardenales o obispos que fundan nuestra universidad, pero es gracias al mercado. Si hubiera habido censura, como lo sugería mi estimado Piero, jamás hubiéramos sabido en el día a día, salvo en el mercado negro, porque todo lo que se censura, todo lo que se limita, pasa siempre a un mercado paralelo. En segundo lugar, me parece que aquí tenemos que recordar lo que dijo el senador y ex vicepresidente José Gálvez en el año 45. Las ideas se debaten con ideas, las balas con balas. ¿En qué sentido? Aquí, si es que hay una discrepancia, nosotros siempre tenemos que acudir a una mayor libertad de expresión. Me parece blasfemo que se haya hecho esto. Perfecto. Hacemos un coloquio. Perfecto. Hacemos una obra teatral pro vida. Perfecto. Decidamos que los consumidores decidan qué o no hacer. Cuando nosotros estamos hablando de María Maricón, yo lo único que veo personalmente no es a una persona jurídica siendo atacada, no es una persona con DNI, no es una persona con título de propiedad, no es una persona con derechos sociales consagrados en la Constitución. Es, al igual que Jesucristo, Alá y otras figuras religiosas, un ser metafísico, en que nosotros creemos o no creemos. Entonces no podemos tratar de igual una ofensa directa a una persona. A la creencia de un conjunto de personas le puede parecer como tal, pero insisto, estamos hablando de un ser metafísico. Y para concluir, es verdad, podremos creer que hay algunos estudiantes que pegan más al progresismo, pero si queremos cuestionar el título de pontificia y católica, tendríamos que hablarlo con el Vaticano, que en primer lugar lo dio en la década del 40, el título a tal. Y por supuesto, tendríamos que observar por qué los estudiantes decidieron sacar tal póster. En lugar de censurar, decirles por qué lo hicieron, cuál es su objetivo, y así tal vez conocer el patrón de algunos artistas, pero siempre con libertad, jamás con censura. Muchas gracias, David. Te doy el pase, Piero, por 2 minutos. Gracias, Dante. Bueno, yo recalcarme sobre el hecho de que la censura es necesaria, cumple un rol, es importante. Más bien agrego el hecho de que la libertad negativa es una ingenuidad, ya que es solamente una herramienta, pero que no se preocupa realmente por el bienestar de los individuos ni de los colectivos, siempre y cuando no se afecte la libertad de otro, esto será permisible. Así que ese mantra contemporáneo es lo que ha permitido justo que surjan formas de radicalismo que se disfrazan de la libertad de expresión para seguir vertiendo ideas falsas, seguir engañando, y pues seamos sinceros, no hay tiempo para estar desmintiendo cada falsedad que por ahí se diga. Es más sencillo evitar que las mentes se contaminen con teorías conspirativas, pseudociencias, religiones, a estar minuciosamente premisa por premisa, a estar intentando resolver aquellas dudas que puedan generar, ¿no? Basta con una sólida capacidad crítica que se instaure, que se enseñe en los individuos, como para que ellos puedan más adelante gozar de las habilidades suficientes para poder discernir lo cierto de lo falso. Pero mientras no lleguemos a un estado tal de ingeniería social aplicable a una comunidad en la que todos puedan ser educados de la mejor manera, aunque sí es deseable, mientras no tengamos esa calidad de procesos de ingeniería social, creo que la censura sigue jugando un papel importante. Ahora, con respecto a María Maricón, para hacer algo súper breve, me parece que ha sido un exceso
la reacción de la población y ha sido un error mayor el darle tanto protagonismo a ese sector que se ha visto ofendido y que quiere hacernos creer que sus creencias sin fundamento son sagradas y no deben ser en ningún momento cuestionadas bajo ninguna forma. Ok, Piero, muchas gracias por tu comentario. Final de esta primera pregunta y ahora vamos con Fabián. Tienes 2 minutos. Sí, de manera certera yo me sigo posicionando también a favor de un cierto grado de censura y de un cierto grado de limitación a la libertad de expresión. En ese sentido coincido con Piero, aunque lógicamente no instrumentalizamos esa herramienta que es la censura por el mismo motivo. Ahora bien, una cuestión que me gustaría apuntar es que, y creo que entra en conexidad con lo que he estado desarrollando a lo largo de la respuesta a esta pregunta. Si es el Estado el que dicta la moral, eso significa básicamente que las limitaciones actuales que se pueden dar en el ejercicio de la libertad de expresión dependen enteramente pues, de lo que el Estado considere como intocable, como sacro, porque es realmente una sacralidad pero banalizada, por decirlo de alguna manera. Mismo Dalmacio Negro tiene un término mejor que ahora mismo no me llega a la mente. Básicamente, y con esto me parece que doy punto final a la pregunta para pasar a la siguiente, lo que permite el Estado es que se instrumentalice lo que se llama estos delitos de odio o estos discursos de odio, y luego cuando uno quiere hacer una obra, una expresión en general sobre lo que Piero ha denominado woke, no estoy seguro si David se ha explayado al respecto, pero yo me he dado a entender de que no comparte las posiciones progresistas y de centroizquierda de los centros federados de la Católica. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que el Estado se va a permitir el hacer estos discursos de centroizquierda o progresistas sacros. Y yo me pregunto, ¿realmente él eh, no hacer nada, que entiendo yo, o el dejar que el Estado, que el mercado siga su curso, que es el postulado de David, o el evitar que haya una discusión, inclusive trascendental, que entiendo yo es la posición de Piero, creen que eso va a tener la potencia suficiente como para relegar a estos discursos woke o progresistas del puesto en el que ya están, que es básicamente la posibilidad que tienen de censurar, incluso cuando no está legalmente predeterminado o así puesto por alguna ley, cómo puede pasar, y esto lo menciono de ejemplo, si se da una obra en vez de María Maricón, una obra acerca de la homosexualidad en mala luz, inmediatamente van a ir a por nuestras cabezas. Y ahora sí, de verdad, con eso concluyo. Ok, muchas gracias a los 3 participantes por sus respuestas, la verdad, muy bien argumentadas cada uno desde su punto de vista y con las razones propias. Y ahora vamos a pasar con la segunda pregunta que se relaciona un poco con esta primera, aunque ya en términos, si se quiere decir, un poco más técnicos, ¿no? No tan filosóficos, si se le quiere decir. La segunda pregunta es, ¿tiene límites el mercado para poder, entre comillas, ofender? ¿O cuál debería ser la razón, el motivo, la función del mercado aquí? Porque entendemos que también, más allá de un tema de derechos o un tema de censura o no, está un factor importante que es el factor privado y del mercado en general, ¿no? Entonces, para esta segunda pregunta, iniciamos con Fabián. Te doy el pase por 6 minutos. Sí, es una pregunta que ciertamente profundiza en la definición de mercado. Eh, o yo diría incluso con Linda, con lo que es libre mercado, que es también una definición para mí al menos confusa. Voy a empezar con una oración que creo va a ser contundente y me va a ayudar a llevar el resto de mi argumento, que es que el capital va de la mano con el progresismo. Y esto, ¿por qué lo digo? Voy a empezar en cuanto a libre mercado de ideas y voy a terminar en cuanto a libre mercado de bienes, que entiendo yo puede ser menos relevante y más técnico, pero intentaré darle los apuntes necesarios. El libre mercado de ideas, cuestión que ha mencionado entre líneas tanto Piero como David, significa básicamente la posibilidad de que la persona en un escenario equitativo pueda discutir sus ideas y
compararlas con otras y por lo tanto que llegue el momento donde haya una idea aparentemente lo suficientemente destilada como para que tenga un gran contenido de verdad y un pequeño contenido de mentira. Ahora, aquí voy a aplicar el concepto de homo económico, que a mi parecer es totalmente errado y es algo ya probado por la economía ortodoxa desde hace más de 60 años, que es la creencia de que el ser humano funciona en pos de una racionalidad. Es decir, que yo voy a comprar un producto simplemente porque mis situaciones externas y mi fuero interno me dice que debo comprarlo, pondero, calculo y acabo comprándolo porque me conviene. Y esto no funciona así. El homo económico es lógicamente un mito que proviene de estos cálculos económicos extremadamente rígidos que se daban en el marco de la economía neoclásica. Lo que ocurre realmente es que el ser humano, como todos, está compuesto principalmente de sesgos y de errores que cometen todos los días. ¿Y esto cómo se aplica al libre mercado de ideas? Otra oración que puede sonar contundente. Es mejor tener una moral sexual que no tener ninguna. Pero ¿qué pasa si tú, en tu libre mercado de ideas, te das cuenta de que existe una en particular que puede justificarte tu amoralidad sexual por completo y al mismo tiempo te da un cierto andamiaje lógico para justificar tu acción? Obviamente esa idea va a ganar, sin importar si es que tiene un verdadero andamiaje lógico detrás o es simplemente una serie de superficialidades. Y esto se puede repetir con cualquier, bueno, vamos a considerar, espero que mis contratulios estén de acuerdo, que hay una cierta inmoralidad y una cierta moralidad, o sea, una cosa buena y una cosa mala. La corrupción se puede llamar mala, la agresión hacia otra persona se puede considerar mala. Yo voy a favorecerme de este libre mercado de ideas, eligiendo aquella que me justifique lógicamente de poder aplicar estas acciones. Y lo único que hago es justamente el post facto justificar mi mala acción. Entonces, un libre mercado de ideas puede dar lugar a una idea verdaderamente con un verdadero contenido de lógica, de verdad. No, no necesariamente. Y de hecho me atrevería a decir que nunca lo hace o que casi nunca lo hace. Ahora bien, quiero aterrizar esta serie de concepciones que he hecho con el caso concreto de María Maricón. ¿Por qué razón hubo un sold out de esta obra y por qué razón no ha ocurrido una censura como tal, sino que lo que ha ocurrido es una mera postergación porque la católica no sigue principios católicos, paradójicamente, y lo único que ha hecho es patear el festival Sal de la Caja, me parece, o no recuerdo el nombre específico, para marzo. Lo ha hecho y va a ser así lógicamente porque el mercado va a dictar antes de cualquier punto cardinal objetivo, moral, sea, llámese por la cantidad de dinero que uno quiere ganar, llámese por el escándalo que estás generando, pero ciertamente va a haber en este, digamos, escenario de mercado libre, siempre va a ganar aquella idea más revolucionaria, más eh, explosiva, más incluso me atrevería a decir violenta contra el status quo. Pero, lógicamente, eso no significa que detrás de este bien o esta idea que se vende, porque al fin y al cabo se vende, esté detrás de la misma una serie de premisas lógicas rigurosas. Entonces, y en conclusión, el libre mercado de ideas no genera buenas ideas, uno, y dos, el capital en atención o en conjunción, mejor dicho, con este desarrollo de las ideas, acaba siendo, la mayor parte del tiempo, cómplice de una instrumentalización de lo woke, de lo progresista, para vender más. Lo vemos con Disney, lo vemos con Apple, lo vemos con cualquier otra empresa que siempre utiliza la bandera arcoíris para intentar rascar un 2% más de ventas, pero lo hace. Lo hace de todas maneras y como crítica final, por eso es que no me agradan los que dicen que son conservadores en lo social y liberales en lo económico, porque eso es una contradicción. Porque no puede ser que eres conservador en lo social y luego quieres ser liberal en lo económico si lo social es lo económico. Y con esto concluyo. Muy interesante posición la que das, Fabián. Ahora le voy a dar el pase a Piero durante 6 minutos para que pueda dar sus argumentos respecto a esta segunda pregunta. Piero, tienes el pase. Gracias, Dante. Qué interesante realmente escuchar a Fabián.
Y yo tengo una observación, y con la misma formulación de la pregunta y que va a repercutir en parte a lo que ha mencionado Fabián y que incluso podría ayudarle a construir más adelante una nueva versión del argumento. Yo no creo que podamos hablar de mercado más allá del ambiente en el cual se realizan transacciones económicas. La sociedad no es un mercado. Ese es el título de un libro muy interesante de un pensador bastante cuestionable sobre algunas de sus ideas, pero al margen de ese autor, dice algo muy cierto. No podemos nosotros aplicar la idea de mercado a un mercado de ideas, porque las ideas no son algo que se deben comprar o vender, sino que deben reflejar porciones de la realidad de manera coherente para ofrecernos información con la cual modificar nuestro entorno de manera acertada. Así que no se trata de un espacio en el que hay ideas, hipótesis, y que aquella que tenga más votantes o mayor gente que la respalde sea la que necesariamente comience a tener mayor preponderancia, mayor injerencia en la sociedad. Lamentablemente así funciona porque hemos mercantilizado este aspecto de la sociedad. Hemos llegado a un punto bastante terrible en el cual el economicismo trata de abordarlo todo, en lugar de quedarse en la esfera en la que únicamente compete, que es la de las transacciones netamente económicas. Por esa razón no creo tampoco que hay un mercado de ofensas. Ojo, con respecto al mercado de ideas, lo que hay es un intercambio, un debate, hipótesis que se ponen a prueba, hipótesis que deben tomarse como verdaderas o menos falsas en función de la evidencia que puedan proveer, no en función a cuánto creen en ella o cuántas personas son seguidoras de alguna idea en particular. Si no estaríamos hablando de que quizás el hinduismo sería pues la verdad en un mercado de ideas, ¿no? No es algo cierto. Así que bueno, ahora aplicando este razonamiento al mercado de ofensas, no creo que haya un mercado de ofensas. Lo que hay es una sociedad, un espacio, un sistema social en el cual hay acciones que pueden o no ofender a otros. Hay que precisar algo. Sí es cierto que la sociedad, parte de la sociedad occidental, está impregnada de un virus mental, la sensibilidad extrema del wokismo, que busca justicia social como consecuencia de un trauma histórico, de un trauma que no ha podido superar, épocas de colonialismo, épocas de esclavismo, épocas de imperialismo, de destrucción, que son verdaderas, no podemos negar, pero que han sido al día de hoy heredadas como en las nuevas generaciones en una forma de estrés postraumático que tratan de perseguir cualquier idea disidente, cualquier crítica o cualquier atisbo siquiera de comentarios que puedan ir en contra de sus creencias, de un espacio 100% seguro, los persiguen para cuestionarlos, destruirlos, escracharlos y hacerles su censura pública, su cancelación. Ya, es cierto, estamos viviendo tiempos posmodernos. El wokismo ha infectado las mentes de la sociedad. Sí, sin ir o recurrir a ese extremo de guerreros de justicia social, yo creo que sí hay una ofensa que es objetiva, que puede ser hasta cierto punto considerada como objetiva desde el momento en que aceptamos la idea de una moralidad objetiva. También sabemos que hay formas en que puede transgredir a otro individuo. Y no estoy hablando de dignidad. No quiero recurrir a esas ficciones también que son secularizaciones de otras ficciones sobrenaturales. No, yo estoy recurriendo a hechos concretos. El ofender, la injuria, como la expresión de una falsedad para poder menoscabar la influencia de otro que puede ser análogo a una falacia ad hominem. Si estamos en ese plano, bajo ese análisis, yo creo que es censurable ese tipo de ofensa con respecto a otras manifestaciones de subjetividades que recurren a la ofensa porque ven sus ideas comprometidas o en situaciones que no pueden defender o expresan la impotencia por no poder hacer que otros crean lo que ellos creen. Sí, me muestro completamente a favor, no hay ningún problema. En el caso particular de María Maricón, si se ofendió medio planeta porque es católico, por una imagen, en principio de eso no se sigue que necesariamente debamos censurarlo, porque sus creencias no son inamovibles, no son incuestionables, más bien habría que evaluar el contenido de la obra. Si más allá de un testimonial ofrece falsedad, promociona ideas falsas,
habría que evaluarlas y en función a ello ver hasta qué punto sería o no permisible la censura, más allá de una simple obra artística. Pero me reafirmo que no hay un mercado de ofensas, no es que haya gente que quiera comprar, vender, apoyar o no algún tipo de ofensa, que sí hay ofensas objetivas que debemos evitar y que la obra en particular debió proseguir a pesar de lo que se cree, ¿no? De que se considera una ofensa pública sobre una creencia sobrenatural. Ok, Piero, muchas gracias por tus argumentos y tu posición respecto a esta segunda pregunta. Ahora le damos el pase a David Tejada por el espacio de 6 minutos. Bueno, yo saludo lo que dijo Fabián. No se puede ser liberal en lo económico y conservador en lo social. Un conjunto muy variopinto de ideologías. Ahora bien, el mercado sí es la sociedad. A comparación de lo que dice Piero y lo que nos dijo Milton Friedman en su famoso libro de inducción, Yo Lápiz. Lo que se produce viene de diferentes partes del mundo, viene de diferentes procesos de construcción y finalmente diferentes mercados de ventas. Hoy en día no estamos aquí sino gracias a StreamYard y la plataforma que desarrolló durante la pandemia del COVID-19 por reacción auténtica del mercado. Hoy en día tenemos algo de la refrigeración no por obra y misericordia de un tercero, sino porque gracias a sus ganancias y al incentivo que éste tiene al obtener tal, nos provee de diferentes precios, diferentes variedades y cantidades. No es solo la transacción, porque si dijéramos la transacción, entonces únicamente la aplicación del banco es economía y la sociedad no es economía. Eso como primer punto. Ahora bien, la pregunta, ¿debe el mercado tener límites? En mi opinión, únicamente cuando se trata de la mercantilización del ser humano, esto incluye el tráfico de humanos, yo sí estaría tajantemente. Pero en lo demás, en lo que se encarga de producir bienes y servicios de calidad cada vez mejor y sin interferencia del Estado, yo estoy plenamente a favor. Es gracias a las reformas de mercado de la década del 90 que Perú, principalmente el bastión del neoliberalismo, como lo dicen nuestros colegas de la izquierda, creció a una tasa sorprendente. Es gracias al diferente comercio que se hizo en el sector formal e informal que se otorgan puestos de trabajo. Milton Friedman no solo decía que se da información clave, pero también se da un rubro de especialización a los individuos. Y en el caso de María Maricón, regresando a nuestro punto, da especialización a los futuros artistas precisamente sin intervención gubernamental. Hay varios que critican que el Estado financia el cine, el Estado financia la cultura, pero perfecto, se le está dando la oportunidad en el sector privado, con María Maricón, que ellos lo hagan con su propio dinero, y aún así lo vamos a censurar. Es decir, censura lo falso. ¿Qué es lo que dicta lo falso? El burócrata, el político, la gran mayoría, como dijo John Stuart Mill, la tiranía de la mayoría. Si vamos a censurar lo falso, entonces yo opino que es falso todo lo que dice Piero. Yo opino que es falso todo lo que está diciendo Fabián con respecto a la libertad religiosa. Es decir, no se puede ensimismar lo que es real y lo que es falso únicamente a una postura que esté en mi desagrado. Esto es lo que me causa más curiosidad de la nueva derecha, que dice, no quiero que el Estado intervenga en la economía, pero cuando es la objeción a los valores tradicionales, uy, no, Estado, por favor, interviene, aunque sea el privado, aunque sea el mercado. Es una verdadera incongruencia de un bloque de la nueva derecha. Ahora bien, la Universidad Católica, antes de Pontificia y Católica, fue en principio una universidad, precisamente donde se cuestionan múltiples ideas. Y como todo mercado, en una universidad entran quienes están dispuestos a completar un conjunto de ciclos para ser egresados al título y quienes no. Ellos, los consumidores, saben, estudian primero su oferta y después de haberla estudiado, acceden a dicha casa de estudios. Por consiguiente, si han optado por lanzar o no María Maricón, sin haber atentado precisamente al individuo, al ser, como es el caso de del tráfico de personas, yo no veo ningún inconveniente. Más bien, sí veo inconvenientes cuando no se le da ni la posibilidad en el gobierno ni la posibilidad en el privado y solamente la censura como respuesta. Es aquí donde nos convertimos en un gran leviatán, pero paternalista, o concordan los valores judeo-cristianos. No es nada con principio a un Estado laico, o mucho menos a un sistema que se llama plural, diverso, democrático.
Y creo que esa sería mi intervención. Muchas gracias por tu intervención, estimado David. Muy interesante, la verdad. Ahí dejaste algunos puntos para futuras refutaciones de los otros contertulios. Y ahora pasaríamos a una parte de réplica, iniciando con Fabián. Tienes el pase por 3 minutos, estimado. Sí, me parece hasta irónico en cierto punto que David haya confirmado las observaciones de Piero y que luego yo reconozco lo que dice Piero en cuanto no debería ser así, pero estamos hablando de un libre mercado de ideas porque el liberalismo, por decirlo así, hegemónico desde el siglo XIX, en su noción de autodeterminación del individuo, lo que ha logrado es mercantilizar absolutamente todo lo que se puede mercantilizar. Y es por ello que históricamente ocurrieron, primero, la llamada pues olización del Estado, término acuñado por Gustavo Bueno, es decir, cuando los gremios se volvieron consumidores, cuando las personas con ciertos privilegios que podrían darse dependiendo de su contexto, dependiendo de su coyuntura, se volvieron meramente ciudadanos y así sucesivamente, y es por ello que ocurrieron las llamadas desamortizaciones. Perdón, desamortizaciones. O sea que la iglesia, dueña de ciertos cementerios, de ciertos hospitales u hospicios, se vieron atacadas por un Estado que buscaba expropiarlas eh, pres- eh, para poder otorgar estas mismas a un llamado libre mercado. Entonces, estamos hablando, y eso lo reconfirma David con su cita de Milton Friedman, de una economización o una eh, mercantilización de todo lo que es posible en la sociedad. Y esto justamente es lo que causa que el libre mercado de ideas acabe siendo tan dañino, tan tóxico. Y otra observación más, en esa misma misión de mercantilizar todo lo que puede ser mercantilizado, se refiere a la universidad como una relación entre consumidores y quien ofrece un servicio, cuando en la definición clásica de universidad, universitas, era simplemente la asociación de personas deseosas de saber y la asociación de maestros que deseaban impartir ese conocimiento. Es por ello que ya no estamos hablando de una relación de simplemente al que consume lo que compra, sino alguien que recibe, es un receptor de aquello que se enseña. Y es por ello que la relación maestro-alumno, pienso yo, pero esto es una cuestión tangencial, ha sido tan dañada a día de hoy, porque se ha impuesto la idea de que el alumno es el consumidor y el eh, maestro es quien da el bien, que es la educación. Y vemos aquí cómo se mercantiliza la idea, justamente. Entonces, siguiendo con ello, David comentaba justamente que si no es que el Estado tenía, digamos, ese riesgo de poder volverse el leviatán, el papá o el paternalista. La cuestión es que ya es el leviatán, ya es el papá, ya es el paternalista. Y es justamente el liberalismo el que propicia esta transformación del Estado a un leviatán, a un papá, a un paternalista. ¿Por qué? Porque cuando mercantilizas todo lo mercantilizable, solamente puedes prestarte del poder del Estado para destruir la tradición, por eso es que digo, el capital es enemigo de la conservación de las tradiciones y de la moralidad, porque todo lo ve negocio, destroza por completo lo que puede preservarse en cuestión tradicional, que no tiene ese sentido económico, y lo convierte justamente en un sentido económico. Con esto concluyo. Muchas gracias, Fabián, por tu comentario. Muy interesante. Ahora le doy el pase a Piero para que pueda lanzar su réplica de 3 minutos. Gracias, Dante. A ver, aquí hay varios puntos. Primero, con respecto a lo que dijo David, de que el mercado es la sociedad, me parece que hay que ordenar un poco ideas. La sociedad es un sistema y tiene subsistemas. Tiene elementos que son indesligables para poder hablar de sociedad. Uno de ellos es el elemento antropológico o cultural, el elemento biológico o del conjunto de individuos que conforman la sociedad, y efectivamente el elemento económico mercantil, que es el mercado en sí. Es un subsistema, pero decir que este subsistema es igual a la sociedad es un error. La sociedad incluye y es indesligable de la existencia de un subsistema económico, sí, de la misma forma que es indesligable de un subsistema biológico o cultural. Pero la sociedad no es el mercado. De ahí viene la idea de criticar la mercantilización de otros ámbitos en los que la oferta y la demanda no deberían regir, en la que la búsqueda de un orden espontáneo, asumiendo que los individuos son capaces de tomar verdaderamente decisiones que sean provechosas para ellos o para los demás, otorgándoles un rol de racionalidad
incuestionable, eso me parece bastante ingenuo. Y justo va con la segunda crítica que menciona David, en la que se pone de cachete con cachete con los wokes, en la que dice, ¿quién define lo que es falso? Pero caramba, un poco de epistemología, la evidencia científica, la coherencia, hay una serie de criterios que sostienen que una proposición o un sistema de creencias es menos falso que otro. No podemos hablar de una veracidad absoluta, eso es completamente cierto, eso en epistemología se conoce, pero sí de que hay sistemas de creencia y proposiciones más verdaderas que otras, más próximas a la verdad que otras, es decir, que reflejan la realidad de manera más fidedigna que otras. Aquí estamos frente a un liberalismo woke, un liberalismo ingenuo, un liberalismo en el cual yo no sé qué es verdad y no le puedes decir a nadie qué es verdadero o qué es falso, porque no hay nadie que tenga la verdad. Solo yo cuando digo que todo vale. Entonces, el liberal y los progresistas en ese aspecto, el liberalismo woke con los woke, se complementan, se apoyan y por eso le doy razón a Fabián. El liberalismo ingenuo en su libre mercado que no intenta interponerse o tratar de coger algún criterio, que claro, para Fabián es la tradición, para mí no lo es, la tradición tampoco es fuente ni de conocimiento ni de certeza, sino tiene que ser la ciencia, aquel criterio que nos guíe hacia lo más verdadero, que al final de cuentas se va a traducir en lo más beneficioso para nosotros hasta el momento en que conozcamos algo más allá de eso mismo. Entonces, sí nos aproximamos a la verdad. Es una gran acción humana que yo no creo que debamos depositar en ninguna entidad superior. Es nuestra propia actividad. Yo creo que también el paternalismo se puede justificar desde esta perspectiva. Y ya con el tiempo encima, eso sería parte de la réplica. Gracias. Ok, muchas gracias por tu comentario, Piero. Ahora vamos con David. Te doy pase por 3 minutos en esta parte de réplica. Me parece francamente hilarante que a través de los años de la nueva derecha haya dicho el woke es el enemigo, la izquierda es el enemigo, el liberalismo, el socialismo es el enemigo. Y bueno, ahí sin querer aglutina a un grupo de ideologías con tal que no estén a favor de los postulados. Me alegra o me reconforta saber que Piero haya mencionado que nadie tiene la razón, salvo la ciencia. Pero precisamente en eventos netamente de mercado, es la ciencia la que en materia de salud puede prevalecer. Y entiendo que en la libertad, al menos de creatividad, o en la libertad de cultura, puede o no haber alguna proyección, alguna obra que sea evidentemente de ciencia ficción. Pero, insisto, es debido a que su origen parte de ser una obra de teatro y no un documental o una obra científica. Entonces se puede entender que en ciertos espacios haya plena libertad o incluso plena creatividad y en otros sea mucho más riguroso el proceso. Ahora bien, me mencionó, mi estimado Fabián, que el mercado termina en el progresismo, pero el CEO de Disney, a quien mencionó como ejemplo de empresa que nos dejó en el progresismo, ha dicho que ya va a dejar las políticas precisamente porque le generó pérdidas millonarias y es el consumidor propio de Disney Plus el que le ha dado esta señal. No requirió de una intervención directa, salvo las propias ganancias en negativo. Si es que este proyecto, como María Maricón, se hubiera llevado a una zona mucho más alejada de la capital, incluso a la Sierra Sur, donde los valores y la iglesia o las capillas están presentes, no hubiera tenido éxito en absoluto. Entonces, no se hubiera llevado en ese sector. Lo que quiero decir es que gracias al mercado nosotros podemos observar la dinámica que tiene la sociedad. Gracias al mercado se puede dar una especialización del actor, del director, como también una reacción natural del consumidor, nosotros. Siempre una sociedad que prime la libertad por sobre la censura, la libertad frente a la igualdad, va a triunfar. O en palabras de Milton Friedman, aquella sociedad que pretenda la igualdad, o mejor dicho, el único concepto según lo científico, no va a tener ni igualdad, no va a tener ni libertad. El raciocinio, sí, es una característica neta del individuo, del ciudadano, pero tampoco se puede establecer, como si se tratara de un prototipo,
que el individuo solamente se deje llevar por el raciocinio. De hecho, también tiene otras partes, otros hemisferios que tiene que explorar, incluyendo el arte, la danza, la cultura, que no necesariamente tiene mucho sentido con lo científico, pero aún así expresa información valiosa. Y creo que permitiendo esta libertad de mercado, vamos a permitir no solo que un grupo de conservadores apegados a sus tradiciones permanezcan unidos, hagan una fuerza, sino que también los propios liberales o quienes han lanzado este proyecto artístico terminen ganando y todos felices. No, Muchas gracias, David, por tu comentario en réplica. De hecho, interesante contraejemplo que pones el tema de Disney, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la parte de dúplica por 2 minutos ya para ir cerrando esta parte de la segunda pregunta e ir finalizando el debate. Fabián, tienes el pase por 2 minutos. Sí, me gustaría apuntar que siento que ese descarte de Disney por parte de su CEO acerca de estas doctrinas o hasta me atrevería a decir dogmas progresistas, tiene más que ver con la asunción de Trump en el poder que una verdadera respuesta a un libre mercado, porque sí se ha visto ciertamente eh, ciertas reacciones negativas con respecto a personajes LGTB y demás, pero creo que ahí tiene más que ver la calidad de la historia y el fenómeno del tokenismo, es decir, de simplemente introducir al personaje LGTB por mera cuota, que realmente una molestia por ver a personajes homosexuales en pantalla. Lo cual sí puede, por ejemplo, pasar aquí en el Perú, tanto en Lima como tú mismo lo has citado, el sur del Perú, donde lógicamente cuando ven una persona homosexual en la televisión, lo primero que hacen es advertir al menor que le está viendo, porque estamos hablando de Disney, normalmente son producciones para niños, es decir, esto no es normal, o esto no debería pasar, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, saliendo de esta pequeña tingencia, considero yo que David vuelve a entrar en una lógica mercantilista o de mercantilización absoluta de todo lo que se puede mercantilizar. Y permítanme desarrollar un poco más de la idea de que el liberalismo hegemónico ha causado que el Estado sea básicamente quien dicta la moral y el leviatán en el sentido ético, moral, etcétera, de la palabra. A lo que yo me refería antes era un fenómeno meramente económico, que es el hecho de que el liberalismo ha tenido que prestarse del Estado para realizar todas las amortizaciones y todos los desplazamientos necesarios para que aquellas instituciones tradicionales que no estaban orientadas al lucro se vuelvan justamente orientadas al lucro, atentando contra sus propias identidades previas, pero asimismo, y contrario a un desarrollo previo de historia, costumbre, religión, etcétera, se ha visto cómo el Estado, en reemplazo de las religiones, con esto concluyo, ha ido desplazándolas, lo que dije en la primera parte, convirtiéndolas en meras asociaciones civiles, y si son asociaciones civiles impotentes de poder transmitir esta moral y convertirla de individual a colectiva, ¿quién ha realizado esta tarea? Lógicamente lo ha tenido que realizar el Estado en su posición de más alto poder. Con eso concluyo. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante lo que comentas. Ahora le doy el pase por 2 minutos a Piero. Gracias, Dante. Bueno, yo quería hacer hincapié en algo. El mercado es útil en la medida en la que existe incertidumbre. No se trata de abolirlo tampoco. No se trata de un control absoluto. No se trata de censurar absolutamente o liberalizar de manera absoluta. No. Hay que ser lo suficientemente racional para, en función a la evidencia y a los procesos sociales que conozcamos, esos procesos poderlos modificar a nuestra voluntad. No se trata de buscar ni la libertad, ni la igualdad, ni la justicia social, ni la tradición, ni la nación como los últimos fines de la organización social. No, debe ser la eficiencia y la eficacia para obtener nuestro mayor bienestar. Eso es algo importantísimo, es algo que ninguna ideología política pone como parte de su esquema de valores. Por eso es una tercera posición acá la que estoy tratando de plantear. No nos adscribimos o no me adscribo a un liberalismo ingenuo ni a un igualitarismo ingenuo, mucho menos a celebrar la tradición sobrenatural, el orden dado a través de ficciones.
No, ni mucho menos la nación. Se trata de que los humanos reconozcamos en nuestro esfuerzo la búsqueda siempre por aumentar nuestro bienestar a través de dos valores que son propios del ejercicio y la praxis científica, de la creación tecnológica, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia, los cuales, conforme pase el tiempo y conforme sean aplicados, van a aumentar indirectamente ciertos niveles de libertad y de bienestar que sean necesarios para la coexistencia y la organización social más efectiva, pero nunca debemos dejar ni a lo desconocido ni a lo sobrenatural, ni a la incertidumbre o lo desconocido como parte de la solución y de la organización social. Esos me parecen errores tanto del conservadurismo, del nacionalismo, como del liberalismo en sus formas más ingenuas. Son herramientas que debemos nosotros utilizar para poder crear la sociedad más eficiente posible. Eso sería, eso sería todo, Dante. Justo acabas en el tiempo exacto, estimado Piero. Y ahora le doy el pase a David, 2 minutos para su dúplica. Y ya finalizamos esto y luego pasamos a una breve ronda de palabras finales. Estimado David. Aquella sociedad o mercado eficiente siempre se logra bajo los principios del costo-beneficio, en consecuencia, bajo la maximización de las ganancias. Por ende, yo creo que si aperturamos más el mercado, no solo en el mercado de ideas, pero también en el intercambio voluntario de bienes y servicios, no para dar mayor felicidad, porque la felicidad es subjetiva y ni el burócrata ni yo mismo puedo definir la felicidad, pero en favor de el mayor bienestar o más placer que tiene un consumidor, bienvenido sea. Ante esta segunda pregunta, yo siempre voy a defender la libertad económica, esta que permite crear riqueza, esta que permite reducir, aunque sea una fracción pequeña del Estado Leviatán, que ahora indudablemente tiene un poder mucho menor que el que tuvo el siglo pasado. Y lo más importante, yo observo que hay una reacción, no necesariamente de los que quieren anteponer la verdad, pero quienes se aprovechan precisamente de este discurso para otorgar más poder al sector público o más poder de control y encasillarlo hacia un simple botín o encasillarlo hacia, nuevamente, el Estado restrictivo y autoritario. La libertad económica, por ende, siempre será la respuesta para poder generar estos espacios, para poder alzar la voz de protesta y lo más esencial, para encontrar puntos en común y puntos en contra, pero insisto, jamás mediante la censura o mediante la intervención gubernamental. Con eso cierro mi ponencia. Muchas gracias, David, por esta parte de la dúplica. Y bueno, ha sido un debate muy interesante a mi juicio, ¿no? Hemos tenido 3 posiciones claramente marcadas. La de David, que es, creo yo, un liberalismo más completo, si se quiere decir, ¿no? Un liberalismo en todas sus facetas, con especial énfasis en la libertad económica. Fabián, desde una perspectiva más conservadora, tradicionalista, ahí él me corregirá si me equivoco acá, en el tema de tener ciertos límites a las acciones humanas, un poco a favor de la censura en cuanto ésta sea necesaria y con un poco de teoría del Estado. Y por último, Piero, una posición un poco más práctica, pragmática. Él a veces me comenta que su posición es una tercera posición en la actualidad respecto a que la libertad, la censura, ¿no? Más que en favor de principios, tiene que estar en favor de una cuestión más práctica o utilitarista, ¿no? Entonces, muchas felicidades, chicos, por dar a conocer su posición. Y ahora me gustaría que puedan brindar palabras finales de máximo 1 minuto respecto a el debate en general, el tema y el devenir de este asunto, ¿no? Comenzamos con David Tejada, si puedes dar tus palabras finales en un lapso de 1 minuto. Bueno, agradezco a Fabián, Piero, Dante, siempre es enriquecedor el espacio que nos otorga el FCU y lo más esencial, al consumidor, que son los que nos están observando, que quieren conocer más sobre ese tema en el libre intercambio de ideas o en el mercado de ideas, como yo lo señalo. En efecto, hay posturas en las que se va a optar por un Estado paternalista que censure o que interceda con
la libre predisposición del individuo, y hay a quienes que optan más por la autodeterminación, aunque sea imperfecta, porque reconozco que siempre vamos a tener errores y horrores los seres humanos como prácticos consumidores defectuosos, pero siempre la libertad frente a los límites. Y esas palabras dijo Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, en el año 2023. ¿Estamos con la libertad o no lo estamos en absoluto? Y siempre voy a optar por la libertad, aunque con errores siempre hay posibilidad de rectificación. Muchas gracias, David. Ahora le doy el pase a Piero, un minuto para que puedas dar tus palabras finales. Gracias, Dante. Bueno, hacerle un recordatorio a todos de que lo que hemos logrado, lo hemos logrado a través de una gran empresa llamada ciencia, que sí requiere de espacios para proliferar, de espacios de debate, de discusión, pero que también todo aquello que ya ha sido superado, descartado, quede como tal en el baúl de los recuerdos de la humanidad, intentos fallidos por darle sentido a la realidad, intentos caducos que no deberían gobernarnos ni mucho menos dirigirnos hacia el futuro. Cuestionemos, busquemos nuevas alternativas, replanteemos nuestros dogmas, incluso dogmas contemporáneos como aquel de la libertad irrestricta o la justicia social o el resurgimiento de la nación o la tradición mismas. Creo que todos estos dogmas ya nos han generado ciertas consecuencias de las que hoy una vez más tenemos que hacer, ante las que tenemos que enfrentarnos. Así que es hora de quizás volver a la modernidad y que la ciencia sea la que, como máxima empresa de la humanidad, guíe nuestras acciones hacia un futuro mucho más glorioso. Muchas gracias, Piero. Y ahora tú tienes el pase, Fabián, por un minuto. Yo quiero cerrar porque creo que es tanto apropiado, más para el caso de Piero que para el caso de David. A ambos, antes de ello, los felicito. Me han sorprendido gratamente. Creo que ha sido un debate de gran nivel. En esto me puedo acompañar Dante. Me gustaría citar a Santo Tomás de Aquino, que decía que ni por el mayor genio del mundo el humano va a poder agotar la existencia positiva de una simple mosca. ¿Esto qué significa? Que efectivamente el ser humano no puede agotar en su limitada cognición la realidad en la cual vivimos. La ciencia, por valiosa que sea, obviamente está limitada, y en ese sentido, todo el mundo se reía de Santo Tomás de Aquino hasta que descubrieron la física cuántica, hasta que descubrieron el teorema de la incompletitud de Gödel, hasta que descubrieron la incompatibilidad entre los tantos sistemas físicos o de teoría física que pueden existir. Entonces, me gustaría cerrar con que prefiero yo, sinceramente, sin despreciar la ciencia y sin despreciar el mercado, porque me parece que han sido ambos ejes o valores axiológicos que ambos han defendido, defender por mi lado una tradición que no es la ceniza apagada, sino que es el fuego que pasa de generación a generación y que nos permite predecir y nos permite visualizar aquello que de repente, sin esta flama, sin esta llama, lo tenemos como incierto, lo tenemos como desconocido. Con esto concluyo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes tres. Han venido a defender una posición marcada desde el inicio, han sido muy coherentes. Y yo, más allá de no ser estrictamente economicista, creo que al final los usuarios, los consumidores o las personas que ven este debate van a poder sacar conclusiones propias y también van a poder investigar más por su cuenta, ¿no? Ya sea un poco más a favor de la posición de David, de Piero o de Fabián. Y creo que eso es lo importante para que al final cada quien de manera autónoma saque sus propias conclusiones y siga un sistema de ideas de manera autónoma, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, finalizamos este debate que va a estar colgado en distintas plataformas. Hasta luego, muchas gracias.